Muy buenas noches, mi nombre es Marco Viviano Robles Cortesano. Pertenezco al grupo de prepa en línea M8 C4G17-106. Mi facilitador es el profesor Juan Carlos Carrillo Rivera. Fecha de entrega de mi proyecto sería el 14 de julio del 2017. A continuación, expondré mi proyecto integrador de la investigación de los derechos humanos. De mi actividad integradora 6, planeando la investigación. Mi tema que llevaré será la violación a derechos humanos, vivienda, discriminación, procuración de justicia y trabajo hacia niños y mujeres. Introducción. Los derechos humanos están relacionados a la diversidad cultural, porque a toda persona por sus culturas, lenguas, usos y costumbres deben ser respetadas. Cualquier derecho humano adquiere una dimensión cultural y al hacerlo incorpora las prácticas y hábitos que identifican a los grupos y comunidades culturales. En este contexto, el derecho a la identidad cultural es colectivo por naturaleza. La diversidad cultural obligó a desarrollar los derechos culturales conforme a diferentes perspectivas y valores. Esto es especialmente válido para las comunidades indígenas, de las cuales las nociones de tierra, territorio, cultura e identidad tienen acepciones particulares e íntimamente vinculadas con su entorno. Precisamente en ese contexto, en donde se inició un vínculo simbiótico entre derechos culturales y derechos colectivos, en lo que respecta a este vínculo, la interfaz entre cultura y derechos humanos queda evidenciada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de diciembre del 2007. En la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas de junio del 2016 y ahora en la Ciudad de México. Hacia el último tercio del siglo XX, el Estado mexicano se reconoció como multicultural y al término del mismo siglo, la realidad vivida por los pueblos indígenas fue mostrada a la nación por ellos mismos, por lo que el Estado se comprometió a reconocerle sus derechos específicos al interior de una nación ahora caracterizada como pluriétnica. Estos datos los pueden consultar en proceso.com, página escrita por Jorge Sánchez Cordero el día 18 de marzo del 2017. Y también los pueden consultar en Megaproyectos y Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, página 5. Les dejo los siguientes enlaces. Mi objeto de estudio. Mi objeto de estudio se basa en investigar y conocer los derechos humanos y la protección de la diversidad cultural en mi contexto, que es la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Violación a derechos humanos, vivienda, discriminación, procuración de justicia y trabajo hacia niños y mujeres. Planteamiento del problema. Los problemas relacionados a mi comunidad son que parte de los derechos humanos son violados hacia las comunidades indígenas. Por ejemplo, sus derechos de igualdad, ya que no los respetan y los discriminan por ser personas de escasos recursos y ser de provincia. No se les facilita el derecho de contar con una casa. Ahí violan su derecho de vivienda digna. Se les discrimina por una forma de hablar y de vestir. Las personas ni autoridades no les dan el debido respeto, ya que por ser personas indígenas no tienen escolaridad. Ahí violan su derecho a la educación y no tienen un buen empleo. Asimismo, los discriminan laboralmente. Su empleo de ellos lo ejercen en vía pública vendiendo algún producto o pidiendo limosna. Es ahí donde los policías se dan la tarea de detenerlos. Asimismo, ahí están violando su derecho a la libertad y los llevan al juzgado cívico para que cumplan con un arresto y paguen una cantidad de dinero por concepto de multa. Hay policías que manejan mucho la violencia policial, que les piden dinero para dejarlos ir o dejarlos trabajar en dicha demarcación.
Objetivos y preguntas de investigación. Los objetivos que busco lograr es hacer una investigación y saber qué tanto conocen los estudiantes y padres de familia los derechos humanos y la diversidad cultural. Fomentar conciencia tanto en personas menores y mayores a cuidar y respetar la diversidad cultural. Mostrar que tenemos desde que nacemos derechos humanos. Dar a conocer el tema de diversidad cultural y derechos humanos. Las preguntas que haré serán las siguientes. ¿Qué opinión tienen acerca de los derechos humanos? ¿Qué derechos humanos y significados conoce? ¿Sabe qué tema maneja la diversidad cultural? ¿Qué opinan de la desigualdad? ¿Qué opinan de la discriminación? ¿Han sido discriminados de alguna manera en el ámbito social? Justificación. Es necesario buscar una manera de crear conciencia en las personas de la comunidad de Tláhuac para erradicar la discriminación, la desigualdad hacia personas de otras etnias. Mostrar a la comunidad que todos somos iguales y todos nos debemos respeto sin importar la clase, religión, cultura, lingüística, forma de hablar o de vestir. El artículo 4 nos dice: los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. La defensa de la diversidad cultural es un imperio ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Estos datos se pueden consultar en el artículo 4 de monografías.com. Les dejo su siguiente enlace. Delimitación espacial. Se llevará a cabo en la Coordinación General de Escuelas Técnicas de la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México para medir un parámetro de cuántas personas conocen lo relacionado a los derechos humanos y diversidad cultural. Población. Participaremos en la investigación alumnos y docentes de escuelas secundarias técnicas de la Alcaldía de Tláhuac y yo, Marco Viviano Robles Cortesano. Marco teórico. Les dejo los enlaces de las fuentes que utilicé para mi proyecto. Son fuentes confiables. Metodología. Utilizaré el tipo de metodología cualitativa porque centra su atención en la diversidad ideológica y en las cualidades únicas de los individuos, sus factores que no son susceptibles a reducirse a números. Puedes hacer entrevistas a varios participantes sobre varias cosas y porque puedes hacer preguntas para obtener información. Mi experiencia al hacer una investigación científica en las ciencias sociales fue que aprendí lo que es ser un agente social y a proponer y llevar a cabo soluciones en mi comunidad. Aprendí más acerca de mis derechos humanos y saber cuáles son los más importantes. Aprendí a ser más igualitario entre la gente y eso me agradó mucho. Este módulo me dio una experiencia a través de mi facilitador muy placentera. Tuve la mala experiencia de conocer a personas y preguntarles si sabían algo del tema, y la mayoría de las personas, sin saber, violan los derechos de las demás personas. Aprendí que hay mucha discriminación hacia las personas indígenas. Aprendí cómo se hace una investigación y cómo se lleva a cabo una investigación científica. Llevé a cabo una investigación personal para identificar el porcentaje de personas que no conocen acerca del tema. Tristemente, el resultado no fue tan favorable, ya que el 70% de las personas entrevistadas desconocen de sus derechos humanos y lo que significa diversidad cultural. Quiero agradecer y dedicar mi proyecto a mi profesor Juan Carlos Carrillo Rivera por su tiempo, por su apoyo y por sus enseñanzas, ya que sin él no podría haber concluido mi módulo satisfactoriamente. Muchas gracias, facilitador Juan Carlos Carrillo Rivera.